Dios les bendiga a todos. Un privilegio hermoso esta tarde poderme dirigir a ustedes. Este es nuestro primer video que vamos a subir como página de la Iglesia de la Profesión Universal en Sensembra. Privilegio hermoso referirme a cada uno de ustedes, hermanos y amigos que estarán viendo estos videos que estaremos compartiendo en el proceso de los días y semanas en nuestro canal. Deseo que Dios les bendiga de una forma maravillosa y es todo un privilegio poder compartir con ustedes lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas, a través de nuestra iglesia, a través de nuestro trabajo, en nuestro ministerio, en nuestra comunidad. Esta tarde he sentido en mi corazón poder compartir un mensaje muy breve donde podemos encontrar lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo tan difícil que nos encontramos. Esta palabra y este canal va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros porque verdaderamente estaremos conociendo palabra de Dios, escuchando palabra de Dios, debido a que verdaderamente estamos en tiempos difíciles, tiempos donde la palabra de Dios es la que se necesita para alimentar nuestra alma, nuestra vida, nuestro corazón y poder tener un acercamiento más personal con Cristo. Y si tú eres un amigo que no has aceptado a Cristo a través de las diferentes predicaciones que estaremos transmitiendo en este canal, tú puedes tener un encuentro personal con el Señor. De ninguna manera es una obligación que con solo ser parte de este canal tú puedas aceptar a Cristo. Puedes ver todos nuestros videos, nuestras predicaciones y de esa manera tú puedes tener un encuentro personal con el Señor y conocer más de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Y qué es la Iglesia de Dios de la Profesión Universal en El Salvador, en Sensembra, como es este lugar, y en el mundo entero? Quiero invitarte que vayas conmigo a la Biblia. Quiero que vaya conmigo a la Biblia, libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 16. Quiero meditar en esta tarde en este párrafo bíblico. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la letra dice de la siguiente manera: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Quiero invitarte a que oremos para que Dios pueda iluminar nuestra vida, nuestra mente a través de su palabra. Dios Todopoderoso, en esta tarde, pido, Señor, que seas tú bendiciendo la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros hermanos que estarán viendo este video. Dios mío bendito, que sea tu amor y tu gracia iluminando el corazón y la mente de cada hermano y amigo que estará viendo este video. Padre eterno, suplico la guianza espiritual, suplico, Dios mío bendito, que seas tú esa luz poderosa que pueda guiarnos en estos tiempos tan difíciles, Maestro Santo. La luz de tu palabra te lo pedimos en esta tarde. Amén, amén y amén. Te saluda el pastor Santos Adoni Flores y quiero llevarte a esta reflexión esta tarde. Basado en lo que es el libro de Proverbios capítulo 14 versículo 16. Dice la palabra de Dios, como antes la habíamos leído: el sabio teme y se aparta del mal. En estos tiempos difíciles hemos escuchado muchas controversias acerca de la vida cristiana y de cómo un cristiano debe de vivir su vida en medio de estos momentos de pandemias, en medio de estos momentos de tristeza, de dolor en muchas familias, de dificultades. Algunos cristianos incluso han pasado por alto las normas de nuestro gobierno, de los señores agentes, de las autoridades civiles y militares en nuestro país. Y es necesario poder ver hasta dónde nosotros como cristianos tenemos que someternos a las autoridades terrenales. Recuerde algo muy especial. Como iglesia, nosotros estamos sujetos a un gobierno teocrático, estamos sujetos a un gobierno terrenal. El apóstol Pablo es muy enfático en esto y aclara muy bien cuando dice que debemos de someternos a los gobernantes terrenales. Pero como cristianos
hasta dónde nosotros podemos llegar. El libro de Proverbios dice que el sabio teme y se aparta del mal. Nosotros como cristianos no podemos pasar por alto nuestro cuidado como cristianos y querer retar el poder de Dios o la gracia de Dios omnipotente. Cuando nosotros querramos hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. Yo sugeriría en esta tarde que siempre nosotros nos vayamos a ver la palabra de Dios y veamos de qué manera nosotros podemos en todo momento no sobrepasar las autoridades o no violar los reglamentos que Dios ha dejado en la Biblia primeramente y luego poder someternos a las autoridades terrenales. Cuando el sabio dice que teme y se aparta del mal, si tu autoridad te está pidiendo que tú te quedes en tu casa en estos tiempos de pandemia, lo más prudente es que tú te quedes en tu casa. ¿Por qué? Porque si tú eres sabio como cristiano, usted va a obedecer las leyes terrenales y luego primero obedece la ley de Dios, luego la ley terrenal. Y si reconoce como hijo de Dios que los gobiernos, los gobernantes y todo lo que es autoridad terrenal está puesta por Dios, usted se va a someter. Y va a salir simplemente cuando se nos permita salir, así como está trabajando actualmente. Nosotros como cristianos, algunos que no conocemos quizás muy bien la palabra de Dios, o lo voy a decir de esta manera, que no conocen muy bien la palabra de Dios y no entienden el ejercicio de la ley celestial y la ley terrenal, muchos se sobrepasan las autoridades terrenales, pero no es lo más conveniente, no es lo más acertado y Dios no lo aprueba tampoco. Cuando si nosotros somos una persona simple, ignoramos el anuncio de que hay peligro en la calle, de que hay un peligro eminente al que nos vamos a enfrentar. Cuando tú vas manejando tu carro, tú ves un rótulo donde dice alto. Todos los que conducimos sabemos que ese rótulo quiere decir que hay que detenerse. Si vemos una señal donde tiene sus curvas, nos está anunciando que hay curvas pronunciadas en nuestro camino. Y si hay una señal de peligro, nos está anunciando que adelante hay peligro. Entonces, el cristiano debe de ser sabio y no debe de ser simple. Debe de ser un cristiano sabio, no un cristiano simple. Un cristiano simple toma sus propias decisiones y agarra para donde él quiere. Se brincan los muros, se brincan los cercos, se brincan las mallas, viola las reglas de nuestro país o de su colonia donde vive y se las ingenia y se va. Pero ese cristiano no es un cristiano verdadero y no es un cristiano que verdaderamente esté sometido bajo la autoridad de Dios porque está haciendo lo que él quiere y no lo que Dios está pidiendo que hagamos. Todo cristiano que verdaderamente es hijo de Dios se somete a la voluntad de Dios y luego a la voluntad de sus autoridades terrenales. Bendito sea el nombre del Señor. En la propia opinión quizás nosotros podemos decir, no es Dios que me lo está pidiendo que me quede en la casa. Yo soy un hijo de Dios y yo puedo salir a la hora que yo quiera. Yo puedo irme para donde yo quiera. Si quiero puedo obedecer y si no, pues tampoco no obedezco. La palabra de Dios es mi autoridad y ella me está guiando. Cuando hablamos sin conocimiento, en la propia opinión, una persona va a hablar de esta manera, pero una persona que conoce de Dios dice, yo voy a obedecer la palabra de mi pastor, voy a obedecer la palabra de las autoridades que están velando por mi seguridad y voy a salir en el momento que se me diga que debo de salir o cuando verdaderamente sea una emergencia. El versículo 16 sigue diciendo, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Una persona que verdaderamente no confía en Dios y no quiere saber nada de Dios, esta persona se vuelve insensato, dice, e insolente y verdaderamente va en contra de la voluntad de Dios para poder hacer lo que él quiere y no lo que Dios le está diciendo.
Quiero que vaya conmigo al libro de Romanos. El apóstol Pablo es muy enfático en enseñar en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 1, 2 y 3. Someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que todo el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Dios habló a través del apóstol Pablo y nos está diciendo que nosotros debemos de someternos a las autoridades y hacerlo de una manera que pueda ser agradecida de parte de nosotros o de las autoridades a las que nos estamos sometiendo. Es muy importante cuando nosotros hablamos acerca del sometimiento los unos a los otros, necesitamos que sea Dios quien nos guíe, quien nos ilumine y que podamos nosotros ayudar a otras personas, aconsejarles de una forma maravillosa para que estas personas puedan entender lo que la palabra de Dios está diciendo a través de su Santa Escritura y poder tener de ella una clara evidencia, una clara afinación de lo que nos está diciendo y qué es lo que nosotros debemos hacer. Porque no debemos nosotros malinterpretar la Biblia para poder alterar algunos cambios conforme sea nuestra propia voluntad. El apóstol Pedro de igual manera nos está hablando en su primera carta, capítulo 2, versículo 13, y nos dice de la siguiente manera: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El apóstol Pedro, al mismo tiempo, él habla de que nosotros debemos de someternos a toda autoridad terrenal. Hemos visto dos puntos de vista de dos apóstoles muy importantes de la iglesia primitiva. Y si ellos nos están diciendo esto, es porque verdaderamente vendrían tiempos, incluso el tiempo en que ellos escribieron estos textos, era un tiempo terrible y había que obedecer a las autoridades. Obviamente, no cuando ellos les decían que callaran el evangelio, porque cuando ellos les dijeron callar el evangelio, ellos hicieron lo contrario, predicaron más. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no puede estar callada. Pero si usted es un pastor, yo creo que usted está usando las redes sociales que ahora tenemos a la mano para poder transmitir la palabra de Dios. Hay muchas maneras de predicarle a la iglesia, al pueblo, a los amigos a través de las redes sociales, aunque estemos nosotros encerrados en una cuarentena, en nuestra casa, en nuestra oficina. Nosotros podemos predicarle a la iglesia de una manera bastante maravillosa y pedirle la dirección a Dios para poder transmitir la sabiduría que viene de lo alto a nuestra preiglesia. Es necesario que nosotros siempre podamos llevar un mensaje de esperanza, un mensaje placentero de parte de Dios y pedirle a Dios que sea Él quien nos bendiga a nosotros, que nos ayude. ¿Por qué? Porque en algunas de las ocasiones nosotros pedimos equivocadamente. El apóstol dice: vosotros pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces nosotros debemos entender que estos tiempos proféticos no están para que nosotros pidamos que la profecía cese, sino que debemos de pedir que Dios nos ayude
a salir victoriosos en medio de esta profecía que se está cumpliendo. La iglesia no debe de orar para que la profecía se abstenga de cumplirse, más bien la iglesia debe de orar para que en tiempos críticos como este, Dios nos ayude a salir adelante, a salir victoriosos en medio de los momentos tan difíciles que Dios nos está mostrando en este tiempo. Es necesario, querido hermano y querido amigo, que va a estar escuchando este video, va a estar viendo este video, de que tú puedas tener una conciencia de un ciudadano común, de un ciudadano especial, de un ciudadano con mucha filosofía, y puedas decir: yo no me voy a someter a la autoridad porque además no voté ni por este presidente, no me gustan los policías que están en mi ciudad, en mi vecindad o en el pueblo o allá en la provincia donde yo vivo. Pero es muy importante que nosotros como hijos de Dios, si es para nuestro bien, si es para el bien de nuestra familia, el sabio de lejos ve el mal y se aparta. El sabio escucha el peligro, teme el peligro y se aparta de él. Es necesario que nosotros, al abstenernos de salir, al abstenernos y guardarnos en nuestras casas, nosotros no solamente estamos resguardando nuestra vida, sino que también estamos resguardando la vida de los nuestros. En el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 20, es un texto que ha rodeado todo el mundo entero en estos tiempos. Y tal vez a ti no te sorprenda que lo podamos leer esta tarde, pero es un texto que se le estaba dando una mala contextualización, o sea, se estaba interpretando mal, se estaba contextualizando mal, no se le está dando el uso correcto de su interpretación, porque en el tiempo de Isaías era un tiempo muy diferente al actual y no podemos nosotros marcar las profecías pasadas con las profecías presentes, sino que debemos verdaderamente conjugar la escritura con los hechos que se están dando, pero debemos como iglesia someternos también a la orden de Dios. Isaías 26:20 dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Dios está indignado de la sociedad en el tiempo que estamos viviendo. Dios está indignado del pecado de esta tierra. Recuerda, la palabra de Dios nos dice que cuando sea la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Y si tú haces una comparación con los días de Noé a este tiempo que estamos viviendo tiempos peores. Estamos viviendo tiempos más terribles, tiempos más traumáticos, humanamente hablando, súper terribles. Quizás superamos los tiempos de Noé en este tiempo, en los tiempos actuales, pero es necesario que nosotros usemos la palabra de Dios para la defensa del evangelio, para poder retroalimentar a nuestros hermanos y decirle a nuestros hermanos que todavía hay esperanza, que si Cristo no ha venido es porque todavía hay muchas almas que deben ser salvas. Es necesario alimentar la peligresía de nuestras iglesias y poder darle motivación, darle aliento y decirle que si Cristo todavía no ha venido es porque el tiempo todavía no es. Y las profecías que mucha gente se ha inventado en este tiempo actual, donde muchos han agarrado fama, donde muchos están enseñando cosas que verdaderamente no tienen nada que ver con el tiempo actual, es una vanidad y es un peligro de caer en tiempos de apostasía en nuestra ciudadanía, en nuestra iglesia, en nuestra feligresía que nosotros estamos pastoreando. Querido pastor, querido hermano en Cristo que observas este video, quiero instar a que podamos llevar una palabra de aliento a nuestra iglesia, que podamos llevar una palabra de fortaleza a nuestros hermanos y amigos, que verdaderamente todavía es tiempo de salvación y de vida eterna. Podrán venir pestes, podrán venir hambres, podrán venir tempestades,
Y la iglesia quizás todavía no se vaya de esta tierra porque hay muchas almas que necesitan ser salvadas. Es necesario que podamos dar esta palabra de aliento a las personas que todavía no conocen de Cristo. Queridos hermanos y amigos, es un privilegio poder hablado esta palabra esta tarde tan maravillosa que Dios nos ha dado. Es necesario que usted pueda guardarse para el Señor en estos tiempos terribles, en estos tiempos proféticos que estamos viviendo. Necesitamos mantenernos en santidad. Cristo viene por una iglesia limpia, por una iglesia pura, sin manchas y sin arrugas. Nosotros debemos cuidar nuestro vestuario. Y no solo no es el vestuario que nos ponemos, sino el vestuario espiritual de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de cómo estamos viviendo diariamente. Dios quiere una iglesia limpia, pura, recta y perfecta. Son tiempos terribles, pero en estos tiempos terribles es cuando la iglesia más debe someterse a agradar a Dios, conforme sea su santa voluntad. Querido hermano y amigo, deseo que este mensaje pueda ser de mucha bendición para tu vida. Si tú todavía no has aceptado a Cristo, o si estás descarriado y no te has reconciliado, y quizás has querido reconciliarte porque verdaderamente no están los templos abiertos, te da pena llamarle al pastor y decirle: pastor, quiero reconciliarme, porque tus pensamientos vienen y van a decir que porque estamos en momentos difíciles. Yo quiero decirte algo: si Cristo todavía no ha venido, no es porque Él no desea venir, sino que es porque faltan muchas almas que se salven y tú puedes ser una de ellas. En esta tarde yo te invito que si tú no has aceptado a Cristo, puedas aceptarlo. Y si tú no te has reconciliado, puedas reconciliarte con el Señor. Es un tiempo oportuno, es un tiempo especial donde podemos todavía echar mano a la vida eterna, donde tú puedes echar mano a la vida eterna. Querido hermano y amigo, si verdaderamente Dios ha tocado tu corazón esta tarde, quiero que oremos juntos y pidamos a Dios que Dios bendiga tu vida. Si quieres entregar tu vida al Señor, haz una oración conmigo esta tarde. Señor Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Doy gracias al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por mí. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que borres todas mis iniquidades y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a limpiar mis pecados, a morir en la cruz del Calvario por mis pecados y por salvarme mi vida. Gracias, Señor. Padre, en esta hermosa y maravillosa tarde, yo oro, Dios mío bendito, por aquellos hermanos y amigos que nos estarán escuchando y observando este video. Pido, Señor, que seas tú bendiciendo su vida, que seas tú colmando de bendición su casa, su familia, que puedas proveer lo necesario, Maestro Santo, estos tiempos horribles, estos tiempos de pandemia, estos tiempos de tempestad. Maestro Santo, sé tú un aliento de vida en esa persona, sé tú un aliento de esperanza y de vida eterna en ese amigo, en esa amiga que nos escucha esta tarde o esta mañana, independientemente de donde sea que nos escuche. Señor, se lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que cubra su vida allí donde se encuentre, en ese hospital, en esa cárcel, en esas Bartolinas, en esa clínica, en ese cuarto de su casa, allí en su intimidad. Te suplico, Padre, que tú le bendigas, que tú le guardes, que tú le protejas y que le des vida eterna, así como es la confesión que acaba de hacer esta tarde. Querido amigo, querido hermano en Cristo, si tú has hecho esta oración, ármate de valor, pídele a Dios y llámale a tu pastor y dile: pastor, me he reconciliado con el Señor y deseo volver al rebaño de nuestro Padre eterno. Si eres vecino de esta comunidad, comunícate conmigo al número de teléfono 7436-3775 para consejería pastoral y te podemos ayudar en tu caminar cristiano. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu familia, tu casa, que Dios bendiga tu ciudad, tu pueblo, tu tierra donde tú te encuentras. Que sea el Señor bendiciendo tu vida. En el nombre de Jesús
Te bendigo desde este lugar. Que Dios te guarde todos los días de tu vida. Bendiciones y será hasta en el próximo video. Dios les bendiga a todos.